Buenas noches. Muy bien, qué gusto, Cecilia. Es un placer enorme, de verdad. El placer es compartido, junto con todos los amigos que se siguen sumando. Acá Nati, Salive, Marisa. Bueno, te cuento que de lo que hay, solamente los tres últimos son Carlos Paz, Villa Dolores, Misiones, María Andrader, no sé de dónde es, debe Es ser una familia tuya. venezolana que vive en Chile. Es una alumna prodigiosa mía, así que muy contento que me Bien, esté acompañando, sí. Qué bonito. bien. Bueno, por Contame, supuesto, Fer, primero, ¿cómo mandé estás? a todos mis contactos, mandé a todos mis contactos, como saben, ahí te llegó. Así que bueno, espero que podamos, bueno, compartir algunos conceptos que le puedan ser de beneficio para todos los que estamos aquí presentes. Descarto que sí, así va a ser. Contanos un poco de qué vamos a hablar hoy. Y ese tema, sobre el tema que vamos a hablar hoy, a mí siempre me recalcan que suelo ser bastante insistidora en bajarlo a tierra, o sea, estos conceptos, ¿cómo los aplico en Claro, mi vida diaria? ¿De qué me sirven claro. para poder mejorar, conocerme? Contame un poco de qué se trata esto. Bueno, lo que habíamos hablado es que vamos a tocar sobre este libro, que es un libro que tiene un método propio. Voy a mostrar el esquema, porque por generalmente en numerología lo que se hace es sumar en un papelito y nada más. Pero acá tenemos un esquema, ¿ves? Que Ujú. está basado primordialmente sobre el árbol de la vida y de ahí lo que hice fue incorporar cuatro dimensiones o corrientes numerológicas que tienen sus correspondencias, así que armé un método que tiene 17 interacciones solo con la fecha de nacimiento para el autoconocimiento. Es decir, a diferencia de otros tipos de numerología que tienden más al oráculo, llamémosle así, a la predicción, la intención es reivindicar la numerología. De alguna manera, para bajar la línea, como dices, y aplicarlo en la vida personal, la numerología es una arte, ciencia iniciática. Entendamos iniciática como la inclinación de todo ser humano de hacer una autoobservación espiritual. Por Ujú. tanto, la fecha tiene un concepto interesante, muy propio, que yo lo divulgo mucho a mis estudiantes del programa de terapeuta numerólogo, que es la siguiente. Lo que decimos es, primero, partimos de la idea fundamental de que somos espíritus encarnados o almas encarnadas. Ese es el punto de partida. Entonces, la fecha de nacimiento vendría a ser una manifestación de la eternidad en este plano para que nosotros vengamos a poder vivir la experiencia de evolución en la conciencia del amor. Esa es la idea. Entonces, cada lugar de la fecha de nacimiento tiene una razón específica y hay un mensaje de los números que nos van a ir de alguna manera guiando hacia lo que podemos denominar la mejor versión. Muchos conocen esto como la misión y la misión sería la suma del día, mes y el año de nacimiento, que en definitiva después el año se corre porque uno viene evolucionando cronológicamente. Entonces lo que queda como antecedente de la fecha de nacimiento es justamente nuestro cumpleaños. Entonces nuestro cumpleaños es tu punto de partida. Y lo que digo es que cuando nosotros festejamos el cumpleaños, tenemos bueno, un queque, una torta, un bizcochuelo, un pastel de cumpleaños para, para los que están en diferentes Para lugares toda del América mundo. Latina, le ha dado los distintos nombres a toda América Latina, Sí, sí. sí, sí, porque toda Latinoamérica tiene totalmente diferentes los conceptos. Nosotros decimos torta y ustedes van a México y torta es un sándwich. Entonces, queque en Costa Rica, pastel puede decirse en España, en Estados Unidos, Colombia, en fin. Entonces, eh, esa repostería que nosotros usamos para festejar el cumpleaños, al cual le ponemos una velita, tiene un símbolo iniciático extraordinario. El primero es la velita, que significa la llama interna que tenemos. Y el soplido es el espíritu que está avivando ese fuego, aunque nosotros la soplemos a la velita y se apague, pero en realidad el símbolo es avivar el fuego interno.
Ujú, Entonces, es como que el universo estaría todo el tiempo tocándote el hombro y diciéndote año a año, el día de cumpleaños, hey, recuerda que hoy hoy se celebra el punto de inicio de tu transitar o tu peregrinaje hacia tu misión de la vida. Entonces, cada lugar de la fecha de nacimiento tiene una razón de ser. Por lo general, se dice que la fecha de nacimiento, sumando día, mes y año, es tal vez el número que todo el mundo posiciona como diciendo yo soy este número. Haz ujú. de cuenta, yo soy el uno, soy el 2, soy el 3, porque sumo día, mes y año. Ese número, que por lo general se reduce a un solo dígito, no es el número. Esa ya es la primera falacia que tenemos. De hecho, se llama camino de vida. Y el Ujú. camino de vida no implica que nosotros seamos el camino, nosotros somos los peregrinos de ese camino, que nos va a llevar hacia la misión de vida. Entonces, la pregunta es, ¿dónde comenzamos? Bueno, comenzamos en nuestra fecha de nacimiento. A ver, ¿por qué Entonces, no lo vamos haciendo? Primero te hago una pregunta. Hay determinado, de acuerdo a determinadas escuelas, tienen distintas formas de sumar. Como yo he visto, en la mayoría de las escuelas se reduce un solo dígito, pero Crayon, por ejemplo, tiene una manera de sumar que en mi caso, por ejemplo, da 40. No claro, da correcto, cualquier yo, número, yo también, yo pienso da lo mismo. 40. Yo lo que digo es lo siguiente, primero, ¿por qué voy a reducir los números si son menores que 78? Digo menores que 78 porque lo que hacemos es desarrollar la tarea de análisis con los 78 arcanos del tarot, por lo general egipcio, porque ahí está el marsellés y otros más. Ujú. Nosotros desarrollamos el tarot egipcio porque es legítimo. De hecho, el más cercano incluso a la cábala. Fíjate, tarot, Por lo que Torá. estuve viendo, por lo que te estoy escuchando, tiene bastante que ver, porque ya desde el árbol de la vida ya dije, ok, acá está la cábala Ah, incluida. sí, sí, es bien importante. Entonces, el día más el mes no se reduce. Ese sería nuestro punto de inicio. De hecho, fíjate, para que tengamos una idea muy clara, en la Cábala, nosotros tenemos lo que se denomina el árbol de la vida. Ujú. El árbol de la vida, ustedes van y buscan en internet árbol de la vida cabalístico, porque puede ser el árbol de la vida tal vez de otras culturas, como podría llegar a ser los celtas, entonces tienen otro dibujo del árbol de la vida. Pero el árbol de la vida cabalístico o hebreo, si se quiere, por si no se acuerdan la palabra cabalística, es un arbolito que tiene 10 circulitos, ¿no? Pitágoras toma los 9 de arriba que vendría a ser lo de la copa, por eso habla de la esfera de la música refiriéndose a los circulitos. Y por eso se reduce siempre a 9, pero en realidad es lo que puede llamarse arquetipo, que es el concepto esencial de la fuerza de cada número, para que entendamos. Es decir, cada número al final, al reducir, tenemos una idea muy general de lo que puede suceder en otros números, pero que no son los mismos, simplemente tienen características básicas que nos ayudan a hacer mayores comprensiones. Por eso le llamamos arquetipo. Arquetipo viene de arqué, que es una palabra en griego que significa origen. Entonces viene de ahí viene la Ujú. palabra arcano, ¿sí? Bien, entonces, lo que consideramos lo siguiente, en la Cábala nosotros tenemos el árbol de la vida, y el árbol de la vida tiene, llamémosle así, tres columnas, ¿sí? Entonces, la columna de la izquierda, que llamémosle el área izquierda, corresponde al área femenina, y es el día, que corresponde en la numerología, en la fecha de nacimiento, al día, ¿sí? Entonces, el día va a representar el alma espiritual, ¿sí? Que viene con una misión en este plano. Es un tema A ver, importante. Viene con una misión. juguemos bajando todo lo que vos estás diciendo con algo concreto y me pongo yo como ejemplo. Mi día de nacimiento es el 28. Mi mes Perfecto. es el Vamos a tomarlo 7 así. y el año es 67. Entonces, a ver, ¿Qué mes me dijiste? ¿Qué mes me dijiste? julio fue hace unos días mi cumpleaños. Julio. Felicidades, no tenía idea. Gracias, Felicidades. gracias. Que sea Vos sos mi realmente un regalo. cumpleaños extraordinario. Te voy a hacer un regalo, seguro que sí. Bueno, No, veamos. vos sos mi regalo, no que me vas a hacer un regalo. Bueno, muchas gracias, de verdad que bendigo lo que decís. Mira, es sencillo. El día y el mes son dos cosas importantes. Entonces hay que hacer el Bien. análisis por lo general conjunto.
vamos a ir primero al día, ¿sí? Está en el área izquierda del árbol de la vida. El área izquierda representa el área femenina. Se lo conoce como el área del rigor, el área del dolor. Por tanto, el alma está situada en el día. Por tanto, la información que hay en el día de nacimiento tiene mucha información. Por ejemplo, cuáles son los deseos, apetencias y sobre todo hacia dónde va a anhelar transitar esa alma como ser humano. Por supuesto, ahí está, hagamos de cuenta, un aire, porque no tiene el cuerpo, simplemente el alma con el deseo. Ujú. Y por otro lado, el área izquierda representa el dolor, así que ese número representa el número fuerza por el cual la persona va a poder superar una adversidad determinada. Es un tema bien importante. Entonces, el número 28, si nos vamos al arcano del tarot, representa lo que se llama la incertidumbre, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista iniciático, no es la incertidumbre, ay, ¿qué voy a hacer ahora que tengo? No sé qué hacer. Eso se llama duda. La Ujú. incertidumbre es un estado de aquí y ahora permanente donde la persona no está esperando en demasía qué es lo que va a pasar adelante, simplemente va construyendo en el proceso. Entonces, es un alma que tiene claro a dónde va, porque el 28 de alguna manera, si lo vamos decantando, va primero a otro número que es el 10, que es la rueda de la fortuna, ese que es un alma afortunada. Y por otro lado, el número 1 es el número del mago, que es la reducción a un solo dígito, el mago, el líder, podemos denominarle. Entonces ya en la entrada, el alma tiene una capacidad de liderar ante las adversidades extraordinaria. Es un tema importante. Y el hecho de estar en lo que se denomina la incertidumbre, porque los nombres que tienen las cartas del tarot no necesariamente son literales. Hagamos de cuenta, por ejemplo, yo te digo la avaricia, un número, y es la persona que va a estar muy bien económicamente en ese periodo, dame cuenta, en un año. Entonces le dicen avaricia para, de alguna manera, invitarlo a que sea generoso, pero no es porque sea avaro, ¿me explico? Entonces, yo Bien, en mi libro no pongo nombres de cada una de las cartas, simplemente pongo número 1, número 2, número 78. Entonces, el 28 representa el anhelo profundo del alma de vivir la experiencia humana. En tu caso, es un alma que lidera, que ante las situaciones difíciles que se presentan, se pone en una posición de lideranza, de liderazgo, de gobierno, es un tema importante. Ahora, cuando lo sumamos al mes, el mes es un número importantísimo que la gente por ahí no lo tiene en cuenta, pero es el número de la justicia, el número del karma. Yo le llamo el número de la personalidad interno, del yo íntimo. Para que lo entendamos mejor, es el número del cuerpo. Entonces el alma necesita posicionarse en el carne y hueso para poder abrazar, vivir la experiencia humana, porque si no, ¿cómo haces yo te amo y no te puedo abrazar como si fuese un claro. aire difícil? Entonces el cuerpo es el vehículo donde el alma viene a hacer todo el proceso de evolución en el amor. De eso se trata la experiencia humana. Entonces, cuando sumas el 28 más el 7, a ver, te da 28, treinta y 35. cinco Bueno, 35. 35 es un número que también, si lo vamos a un solo dígito, va a 8. Pero primero voy a definir solamente al mes solo, porque el mes solo le dicen karma y la gente en Occidente, bueno, se espeluzna porque piensa que karma significa castigo. Y karma significa acción, es una palabra de sánscrito que significa acción o creación. Por tanto, el número tal vez más importante para mí, que incluso lo divulgo siempre en mis estudiantes, es que el mes más que el día, el mes, es el número que me va a indicar, me va a invitar a que yo pueda desarrollar el mayor potencial de ese número, porque ahí se encuentran los frutos que voy a obtener de mis acciones. Por tanto, cuando se llama karma, quiere decir que yo lo que siembro, cosecho. Si soy consciente de ese número que tengo en el mes, bueno, mi vida alcanzará niveles altos, como gozo, plenitud, paz, felicidad, éxito, como lo quieras llamar. Por tanto, cuando empezamos a sumar ya el alma y el cuerpo, el alma sería el día y que representaría el conductor, y el cuerpo sería el mes, que sería el vehículo que el conductor conduce. Ujú. Ahora, cuando
el número se resta, porque el día más el mes te da 35, pero si lo restas, y ahí por ahí creo que iría yo hoy día sobre el tema de la charla de hoy, porque un tema bien importante. Cuando yo sumo el día más el mes, bueno, esto se llama actitud, se llama comportamiento interno, depende la posición, digamos, la posición de la numerología que usemos, ¿sí? Si usamos pitagórica, se llamaría actitud. Si usamos cábala, por ejemplo, se llamaría comportamiento interno, por decir un ejemplo. Que en realidad es la relación que hay entre el yo, que es el mes, con el alma, ¿sí? Esa relación es la que hace que si está en compatibilidad, que sería como en este ámbito somos todos ambivalentes, es decir, están el blanco y el negro, la sombra y la luz, ¿sí? Pues es dualidad. El número aquí en este plano se comporta dual también, es decir, por ejemplo, el líder puede ser una persona que no se mueva, no tiene movilización, no tenga proyección, no inicia nada porque está negativo. Un número 4, por ejemplo, el número de la disciplina. El número negativo en la versión del 4 sería el perezoso, el que no tiene claro qué quiere. ¿Ves? Entonces, esa ambivalencia está en todos los números. Si Perdón, nosotros, a nivel Horacio nos aporta, dice, así lo plantea el budismo, el alma con un sistema nervioso es un premio. correcto, correcto, exactamente. Entonces, el karma es acción, ¿sí? Hay una ley que se llama ley del karma que tiene varios principios y en nuestra escuela divulgamos los principios porque no se trata de decir uno, uno, dos y fijarme en el manual, sino hacer entendimientos iniciáticos de todo este proceso. Y de hecho, enseñamos numerología tibetana, que es sobre base 11, entendiendo al 11 como el estado budaico de la persona, que Ujú. en otra numerología le llamamos el número maestro. Bien, volviendo al tema, el mes va a indicar cuál es el mayor enfoque que la persona debería tener en toda la vida. En tu caso, que es 7, el mayor enfoque es el conocimiento, la moral, la ética, la espiritualidad, la confianza personal. Esos son los datos importantes donde hay que desarrollarse. Por supuesto, en el sentido negativo del número, es decir, actuar sin conciencia, sería todo lo contrario, una persona que borda la ignorancia, que no tiene muy claro los aspectos éticos y morales, que pues, al no tener autoconfianza, su autoestima está minada, ¿vale? Vive en la dependencia, el miedo. Ahora, cuando sumo el día más el mes, yo obtengo el cumpleaños, que es lo que llamamos comportamiento interno, o le llamamos también actitud, ¿vale? Que es el punto de inicio del camino hacia la evolución. Ahora, si yo resto esto es un concepto que yo lo desarrollo en mi libro, yo le llamo bloqueo. Entre otras cosas, también significa la primera etapa de nuestra vida, que es bastante larga, que es la relación de nuestro yo con la madre, ¿sí? Porque el día también representa a la madre. Entonces se llama pináculo eso. Pero no vamos a entrar ahí, vamos a ir a la resta, que sería lo que podemos denominar desafío, en esto que denominamos pináculo y desafío. Pero Así que en mi realidad, desafío es el mundo. el desafío, 28 menos tenemos, 7 tenemos cuatro 21. etapas, tenemos cuatro etapas. Esas etapas tenemos un nivel de realización alto que le llamamos pináculo. El pináculo es lo más alto que hay, una cima, de un techo en la casa, en fin, lo más alto. Y el desafío vendría a ser, muchos le llaman obstáculo. Para mí no tiene nada de obstáculo. Para mí tiene que ver con los impulsos o si quieren estímulos que la vida nos da para que nosotros podamos arrancar y llegar a ese alto nivel de conciencia que sería el nivel de realización o pináculo, una etapa determinada. Hay cuatro etapas. La primera es la más larga de todas, porque está relacionada con la madre, con ese comportamiento interno. Cuando hablamos de comportamiento interno, hablamos de la relación íntima que hay, donde festejo mi cumpleaños. ¿Quién le hace el cumpleaños? La mamá. Primero, ni siquiera nosotros tenemos conciencia del cumpleaños, ya la mamá ya nos ha puesto nuestro queque, la torta, el pastel con la velita y nos hace soplar, y ni soplar podemos porque ni los músculos todavía de la cara tenemos para hacerlo, así que termina soplando ellos el primer año.
Así que bueno, el comportamiento interno, que es el día más el mes, es el punto de partida de nuestro proceso evolutivo hacia la misión. Ahora, cuando restamos, es una historia interesante, porque además de ser un bloqueo, podemos resignificar la resta como la negación de nuestra existencia. Entonces, este es un tema importante. Por tanto, el no iniciar, porque hay dos conceptos interesantes que hay que ver en ese proceso. El primero es la parte negativa de la suma del día más el mes. Recuerda que cada número tiene su ambivalencia, la parte positiva y negativa. Entonces, si yo sumo día más mes, en tu caso da 35, 28 más 7, 35. La parte positiva del número está todo bien, pero la parte negativa tiene que ver con el desasosiego. Así se llama el número incluso. La carta del tarot 35 se llama el desasosiego. Y tiene que ver con una invitación a que evites desasosegarte entre la vida. Quiere decir que puedes encontrar a las situaciones difíciles como desafíos para poder avanzar y crecer en el proceso, obviamente, de la conciencia del acto. Y por supuesto, cuando está en la parte negativa, obviamente no es como que no avanzamos, como que el punto de partida quedó detenido ahí, estático y no se movió. Eso puede parecer como que al no movernos, de alguna manera, al no iniciar el camino, de alguna manera parece un bloqueo, pero en realidad es una parte negativa también para considerar. Ahora, el bloqueo es la resta, no la parte negativa del número sumado. Entonces, cuando un bloqueo existe, que lo vamos a ver incluso alrededor entre los 29, hasta los 29 o hasta los 35 años, para que tengamos idea de largo que es el tiempo, nos va a permitir a nosotros hacer entendimientos profundos en la relación materna que tenemos. Porque muchas veces vamos por la vida, pasamos nuestros 35, 29 años hasta los 35, en mi caso hasta los 35, porque mi camino de vida es uno, y yo tengo que restar 36 menos 1, 35, así que la relación con la teta de la madre son 35 años en mi caso. Entonces, el bloqueo va a ir por ahí para poder, de alguna manera, liberarlo a través de la reconciliación con todos esos espejos. Fíjate, hay un principio en la ley del karma llamado principio de reflexión. El principio de reflexión no parecemos el pensador Rodin que está reflexionando, no, nos referimos al reflejo, al espejo que nosotros tenemos en el otro. Entonces, esa reflexión, esa proyección, ese espejo que nosotros tenemos con nuestra primera relación, que es la materna, nos va a llevar entre 29 y 35 años. Por tanto, ese bloqueo va a tener que ver con el fluir del ego que encarcela al alma. De hecho, la Cábala habla de que el alma está encarcelada por el ego, que le llama el adversario, le llaman ellos. ¿Sí? Entonces, muchas veces nuestro proceso de conciencia debe de alguna manera inclinarse a poder observar cuáles son los puntos primordiales de luz que tiene la relación materna. Este es un tema fundamental. De hecho, hoy los iniciados en Tao hablan de lo que hoy se denomina la era blanca. La era blanca habla de la sanación con la madre. Así que no está nada descolgado todo eso. Y hoy el día de la Pachamama, de Y la hoy es Gran el día de Madre. la Pachamama, es decir, este es un tema importante, porque la madre tierra representa también a nuestra madre. Y el que anda negando, mira, si yo no he negado mi lugar natal, toda mi vida estuve tanto tiempo fuera del país, negando cada vez que hablaba con alguien de Salta, hablaba mal de Salta. Y hoy al final la escogí, me compro una moto y empecé a recorrer todos los países, los lugares y rincones de acá en la moto y me di cuenta que es el mejor lugar que puedo haber elegido. Por eso nací de acá. Pero, ¿sabes Horacio nos vuelve a sabes hacer cuándo lo otro vi yo como aporte, animal? perdón. ¿Cómo, perdón? Sí, que Horacio nos hace otro aporte y dice, el camino del héroe lo plantea este tema. Correcto. El camino del héroe habla de 17 posiciones, de las cuales se conocen 12 posiciones, ¿no? Las primeras, bien interesante lo que plantea. Yo creo que este es un tema, una invitación importante para desarrollar el camino del héroe. El camino del héroe nuestro tiene que ver en la numerología con lo que podemos denominar la cuarta etapa, que es la etapa de nuestro propósito en la vida, es saber que venimos no por casualidad, sino para poder
desarrollarnos y hacer de este mundo un mundo mejor, desarrollando nuestros atributos internos de luz para poder de alguna manera hacer nuestra diferencia en el mundo. Eso le llamamos la cuarta etapa, que es la etapa relacionada con el padre, pero en realidad la gente lo conecta mucho con el padre biológico y en realidad tiene que ver con la capacidad, digamos, diestra del dar, es una ley, ¿sí? El dar. Entonces, ese tiempo va a pasar alrededor de los 50 años en adelante. Así que muchos todavía tienen que lidiar con la relación con la madre, luego con la herencia paterna-materna, que es la segunda etapa, que tiene 9 años. Luego viene una tercera etapa que calcúlale más o menos puede llegar a ser 29 de hasta los 40 años, más o menos, calcúlale, 40, 42 años, es la etapa donde la persona empieza a desarrollar su yo y empieza a decir, ah, bueno, aprendí esto de mi padre, aprendí esto de mi madre, o al revés, aprendí esto de mi madre y aprendí esto de mi padre, y yo de aquí tomo mis decisiones. Entonces, el tercer pináculo, la tercera etapa, que también dura 9 años, es la etapa de nuestro yo. Ahí es lo que en la cábala le podemos denominar la etapa de producción, ¿sí? Es donde nosotros recién empezamos a hacer, por llamarlo así. Porque antes hacemos condicionados en medio de todo ese sistema de creencias. Ahora, Fíjate vos cómo coincide, mira, vos haciendo el cálculo de lo que vos planteabas, ¿no? 35 duraba tu primera etapa, más 9, estamos en 44, más 9, 53. 53, Eh, correcto. para los mayas, el renacimiento empezó a los 52, ¿no? 51 te estás gestando, 52 estás naciendo, Correcto. 53, Ya está en nació apertura. Fernando. Ese número, 52, es un número extraordinario. Mira, fíjate, fuera de la numerología, pero yo lo divulgo en los grupos de numerología, lo que llamo biorritmo, fíjate, hablo que, fíjate, nosotros tenemos en el año, recordemos que el año está encauzado en un calendario que no es perfecto, No es preciso, real. que es el Sí. calendario gregoriano, pero igualmente, lo interesante es que hay 52 semanas, escúchame, 52 semanas, y los ciclos del biorritmo, nosotros tenemos 7 biorritmos, 7 etapas que tienen 52 días cada una. Es decir, primero 52 días comienza del día del cumpleaños, 52 días, el día 53 pasa a ser el primero del 52 días del segundo tiempo, y así 7 ciclos, imagínate. Así que 52 es un número maravilloso que además da 7, es muy Ujú. importante. Ahora, lo importante de todo el proceso de los números es que todos los números, absolutamente todos, son entidades vivas y están todo el tiempo dándonos mensajes. Cuando yo hablo del bloqueo, cuando desarrollamos nosotros lo que es la terapia numerológica, lo que se pretende es más allá de la acción del número, en que 1 más 1 es 2, y bueno, este 2 significa esto. La idea de hacer un mapa, un trazado, para ver cuáles son los objetivos que hay que delinear para que la persona pueda tener puertas nuevas, porque muchas veces, ¿no?, que sigue haciendo lo mismo, va a obtener los mismos resultados toda la vida. Entonces, la idea es que eh, uno puede hacer un peregrinaje sobre la conciencia de la autoobservación, porque el engaño es que uno quiere saber cómo le va a ir el año que viene, si me voy a sacar la lotería, si se va a casar, si va a estar bien de salud, en fin, todo el tiempo pensando que en el afuera se resuelven las cosas, cuando en realidad una de las frases primordiales de la numerología es que todos somos uno. Y esa Mm. frase, todos somos uno, nos lleva al primer arcano del tarot, que significa el mago. Por tanto, todos somos magos, todos somos creadores de realidad. Esto es un tema fundamental para entender. Entonces, Todos los años que teníamos con Víctor el programa ese de Todos Somos Magos, ¿no? Que sí, venía, sí, me bueno, acuerdo. Todos somos de magos, los maestros absolutamente. de la PNL venía, era una frase tomada de Grinder y Butler. Acá Gabriela de las Mercedes Cardoso te manda muchos saludos, dice la numerología, una forma de autoconocimiento que le agradezco a mi admirado profesor. La numerología es una experiencia personal. Es decir,
Lo que se plantea con la numerología es una serie de condiciones que si tenemos de verdad la humildad para hacer aceptaciones, los números te van a ir guiando luminosamente hacia nuevas puertas. Es un tema bien importante. Por darte un ejemplo, mira, vámonos a otro tipo de numerología. La numerología es justamente para honrar a uno, a Horacio, es verdad, quien más te acuerda ahora, mano, para honrar a Horacio, que en principio sabe budismo. La numerología tibetana, que se la mal conoce como numerología tántrica, tántrica viene del sánscrito y quiere decir tejido, y tiene que ver con una de las acciones espirituales e iniciáticas extraordinarias que tiene que ver con la relación del amor y la sexualidad. Es decir, que no es numerología tántrica. El verdadero nombre es numerología tibetana. Dentro de ese proceso de la energía de la numerología tibetana, nosotros tenemos muchas similitudes de otras culturas o otras corrientes. El alma va a seguir siendo el día, por ejemplo. El mes va a ser el karma, que es de la numerología tibetana, pero por ejemplo los cabalistas le llaman tikkun, que es lo mismo. Es decir, es restitución, es karma igual. Y el año, esto es bien interesante, el año representa para la numerología budista la vida pasada. Esto es un tema interesante porque lo que está diciendo en ese número, en el año, por ejemplo, en tu caso en 1977, como es un El número más mío es grande. 67, amor mío de mi 77. corazón. Pero parece más joven. Mira, ayer o antes de ayer me espeluzné porque estaba viendo, tengo que dar una charla para la UNATE, que es la Universidad para la Tercera Edad, y resulta que definen al adulto mayor a partir de los 60 años. Y digo, "Ay, me quedan 4 años para ser adulto mayor, yo no me puedo Sí, creer". sí, 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 Pero ya bueno, nos sexagenarios somos ya casi. y No bueno, ya, importa, ¿qué va a no hacer? importa. Será que te Bueno, sigo, antes que sigas avanzando, Horacio te dice, así es hermano. Miriam Patricia Nieva, saludo a mi queridísimo profesor de numerología. El aprender sus enseñanzas me cambiaron la vida y agradezco eternamente al universo haberlo conocido a Fernando. qué hermoso. Sentido numeral 11 dice que es excelente, somos magos de la mano del mejor profesor. Bueno, qué lindo, qué lindas caricias. Bueno, gracias. Bueno, hablaba de la numerología tibetana. El año tiene algo extraordinario, que es que, bueno, recordemos primero que el año, como es mayor que 78, porque nosotros tenemos esta base. Yo le llamo de manera jocosa para, de alguna manera, hacer una relación con el recordar, ¿sí? El contexto, decimos que todo número que es mayor que 78 hay que reducirlo. Entonces yo le llamo mayéutica numerológica, jocosamente. Entonces digo, ¿cuál es la pregunta mayéutica? Bueno, ¿este número es mayor o menor que 78? Esa es la mayéutica. Bien. Pero bueno, es jocosa. La cosa es que el año siempre va a ser mayor que 78, entonces hay que reducir. Para todos aquellos que han nacido antes del 2000, tienen un tratado diferente de hacer el análisis que para los que han nacido en el 2000. Entonces, vamos, en tu caso, 1967, te da 23, 1 más 9 más 6 más 7 te da 23. Bueno, ese 23 es un número, además, extraordinario, ¿sí? Se llama el labrador, es decir, son una persona que viene a poner semillas, semillas, semillas. Bueno, yo te conozco de hace muchísimos años, así que ya deben haber, ¿cuántos árboles deben haber plantado con semillas? Hay un par de retoños por ahí ya. Pero me Sí. refiero a la semilla tuya, de poner esa semilla en el corazón para que puedan fructificar en la vida de los demás y hacerlas mejor. Es un propósito de tu vida que yo conozco de hace muchos años, en lo cual siempre hemos conversado estos temas. Bueno, Ujú. eso supuestamente era un pendiente tuyo, era un pendiente, porque estaba en la vida pasada. Entonces, en esta vida venimos a desarrollar eso que está pendiente. Mira qué importante lo que te dice la numerología tibetana. Y hay dos numeritos más que tienen la numerología tibetana en ese mismo año, que se le llama regalo divino. Yo en mi libro le llamo dono potencial, porque me parece tal vez más atinado para hacer comprensiones. En tu caso es 67, que además es el número de la amistad, el número 67.
Solo que para la numerología tibetana hay que reducirlo a 11 porque trabaja sobre base 11. Bueno, yo le llamo labora sobre base 11, no trabaja, porque trabaja significa tripalium, El- que es sí, un elemento de tortura, ¿no? Entonces, el 67 se iría a a 13, 3 y a ¿sí? 4. A 13, pero 13, si lo seguimos desarrollando sobre la base del tarot, vas a tener tres rangos, ¿sí? El 67, que es tu número real, 1967, los dos últimos dígitos del año es tu don. Tu don es la amistad. Es decir, que el que quiere ser amigo tuyo sabe que es de fierro. ¿No? Eso no hay con qué darle, ¿sí? Ya tenemos un primer número. Es un número de conciencia. El segundo número que viene sumando 6 más 7 es 13. Para mí, antes de reducirlo a 4, el 13 significa la muerte y la resurrección. Quiere decir que tu regalo es reinventarte, es dejar morir para renacer. Ese es un tema importantísimo en todos los niveles de la conciencia. El dejar morir y renacer, desapego, podemos llamarlo a nivel del budismo. O si quieren, wu-wei, que sería un término más indicado, el dejar ser. ¿Sí? Es decir, que sacamos el pasado y seguimos viviendo una quiebra presente, constante. Y luego el 4. Cuando llegamos al 4 te dice que tu don es la disciplina, la constancia, la persistencia, el tener claro cuáles son tus objetivos en tu vida, en el destino, en lo que pretendes, y por tanto el desarrollo emocional de tu estabilidad, porque el 4 representa la materia o lo fijo, lo estable. Entonces hay muchos datos, simplemente sin haber analizado más que, como puedes apreciar, tres cifras que están ahí metidas. Ahora, para lo que nace en el 2000, porque seguro me van a preguntar, es diferente. Hay que tomar esta pregunta jocosa que yo siempre digo, ¿no? La pregunta mayúscula, numerológica. ¿Este número es mayor o menor que 78? Entonces, hagamos de cuenta un número 2000, porque es del 2000 en adelante. Para el caso del 2000 y únicamente para el 2000, lo que vamos a hacer es, ¿este número es mayor o menor que 78? 2000 es mayor, listo. Le sacamos un cero, va a quedar 200. ¿Este número es mayor o menor que 78? Mayor, sacamos otro cero y queda 20. Ese número es menor que 78, así que se preserva. Es decir, que el año de la persona, cuando va a sumar día, mes más el año no va a ser 2, sino 20. Tema importante. Si no va a decir 2, 2 más 0 más 0 más 0 a 2, no. Es 20. Ese es el número importante. 20 es el número del juicio, un número importantísimo. Ahora, vamos a ir a un número de ejemplo similar, me cuenta 2015. ¿Estamos de acuerdo? O 2005 primero. Nosotros hacemos un entendimiento que los números son del 1 en adelante. El 0 no es válido cuando está presente. Solo el 10, el 20, el 30, el 40, el 50, el 60 y el 70 porque está dentro del rango 78. Pero si dice 2005, esos números van a ser el 2 y el 5. Los 0 lo extirpamos porque el 0 no es un número, sino un símbolo. Ese símbolo es el símbolo de la potencialidad, o le podemos llamar campo cuántico, o bien de la negación, de la nulidad. Entonces es un tema importante, ¿sí? Entonces quedaría 2005, quedaría 25. Se sacan los ceros y queda 25. 25. Ahora, si fuese 2015, se saca el 0 y van a quedar tres números, el 2, el 1 y el 5, 215. Lo que vamos a hacer 215. es unir los dos primeros, es decir, 21, 215, 21, y se suma el tercero, es decir, queda 26, por ejemplo. Esos datos son importantes. Por darte un Ah, ejemplo, perfecto. por darte un ejemplo, los numerólogos actualmente, sobre todo lo de base 9, lo que hacen es decir, bueno, año 2022, bueno, listo, 2 más 0 más 2 más 2, 6, 6. Y nos estamos perdiendo cosas extraordinarias. Por ejemplo, si nosotros sacamos el 0, queda 222. Bueno, unimos los dos primeros números, queda 22, y sumamos al tercero, entonces va a quedar un 24. Es decir, que este año es el año 24. Si nos fijamos en el arcano, el 24 significa el labrador, ¿vale? Perdón, la tejedora. El labrador fue el 23, que es tu año. Tu Sí, año. ahora sí, porque dije, ¿cuántos labradores? Estamos muy No, laboriosos. labradora el 23 y el 24 se llama la tejedora. Bueno, ahí me equivoqué. Venga, entonces el 24 no, la tejedora. ¿Qué venimos a hacer?
unir todos los hilos que están desconectados internamente para poder armar de nuevo ese manto de protección que tiene que ver con el amor. Entonces, hay números importantísimos en el proceso. Yo siempre hablo de la independencia numérica del conjunto. El 24 no es 6, primero es 24. Y el 24 significa hagamos de cuenta, un convenio que hizo el ser número 2 con el ser número 4. Se fueron a tomar un café, el número 2 y el 4, y dijeron, ¿qué te parece si hacemos una sociedad? Dale, dale, bueno, entonces salió el 24 Sociedad Anónima, ¿me explico? Entonces el 24 es la suma del 2 y el 4 es 6, pero si el 24 se une con el 4, hay un compromiso. Ese 24 es un número que está formado por un 2 y un 4. Entonces, hacer una lectura antes de sumar que quede 6, lo que estamos planteando ahí es que hay un 2 que significa la unificación como arquetipo, el símbolo es la unificación, la toma de decisiones, la liberación de la duda, un montón de cosas. Y el número 4 representa la materia, representa la disciplina, representa la constancia, la persistencia. Entonces, cuando hacemos una lectura, antes de leer el 24, hacemos la lectura independiente de ese conjunto llamado 24, entonces tenemos estos entendimientos. ¿Qué viene a ser este año en toda la humanidad? Porque le llaman a este año universal. Yo no entiendo por qué le llaman año universal, porque el calendario gregario es solamente para el planeta Tierra. Así que yo le llamo, qué linda la gatita, vamos a hablar. ¿Gato o gato? El gato. Qué lindo, qué lindo. Bueno, entonces, venimos a este tiempo, desde el 1 de enero al 31 de diciembre, a hacer unificaciones, a tomar decisiones desde el amor, porque el 2 es el número de la unificación, y el 4 a poder tener disciplina, constancia, tener claro qué se quiere, lograr estabilidad y un montón de contextos. Después de esto, el 24 te da la tejedora, que lo que le va a implicar significa que este año viene a unir hilos sueltos, a armar un nuevo tejido, un nuevo manto, ¿sí? Para poder abrigarnos de los fríos de la vida, por llamarlo así. Y luego recién el 6 que me está dándome otro símbolo, que es el amor y la responsabilidad. Entonces hay una lectura mucho más grande cuando uno no reduce los números a un solo dígito. Claro. ¿Ves? Y además veo que tenés muchas interpretaciones también, porque no solamente vas a lo que es el 26 o al 24, mejor dicho, sino que los separás, los unís, los Ah, asociás, como dijiste vos. porque tenemos un Acá montón de información. Hay mucha información para Luces, guardarnos. Luces dice, infinitas gracias Fernando, eres un mago en la vida de muchas personas con la numerología. Si Y supiera te que sigue muchos sumando gente. me así me llaman de seudónimo mago. Pero bueno, eso quisiera seguir haciendo magia para el mundo, porque en realidad yo creo que uno se da cuenta, así como tú, que yo me acuerdo en algún momento lo hablamos, que nosotros no estamos en una profesión, nosotros estamos frente a un propósito de la vida. Ujú. Y cuando uno está frente a un propósito de la vida, no hay negación de nada. O te entregas 100% o no te entregas. Si te entregas, está en un propósito. Si no, es una labor. Por eso que hay muchas personas que están en el ámbito holístico que han dejado todo por esto. Y porque nos damos cuenta que requiere mucho compromiso, requiere mucha responsabilidad, mucha conciencia. Es bien importante. Y creo que cada uno, por más que tenga buenas intenciones, no implica que pueda realmente ser de alguna manera un gestor de cambio. Porque, como digo yo en uno de mis libros, el infierno está hecho de buenas intenciones también. Entonces, es importante que cuando uno tiene intenciones, las lleve a cabo. Porque sí, sí, ay, qué lindo. Entonces, yo, mire, ¿sabe cómo le llamo esto? Fábrica de queso. ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Nunca, es decir, ¿qué sería? ¿Cómo me hubiese gustado? ¿Vale? Sí, Entonces sí, después sí, aparece sí. el número. Para las damas, quiero darle un dato importante. El día representa, además del alma espiritual que viene a encarnarse para vivir la experiencia humana, también tiene un dato importante, que es que el día fue legado por la madre.
¿sí? Biológica, entendamos esto, así la conozcamos o no la conozcamos, hayamos sido adoptados o no, la madre biológica le pide a la persona que ha nacido en el día que desarrolle alguna tarea de conciencia que no, ella no la pudo terminar de hacer. Hagamos de cuenta, en tu caso es el 28. Haz de cuenta que tu madre no ha podido liberar la incertidumbre en la vida. Ha tenido por ahí muchas dudas, no saber cómo actuar muchas veces, podría llegar a ser. Sino el liderazgo, por ejemplo, que es un contexto que tiene que ver justamente con el número 10, que es el número de la rueda de la fortuna. ¿Estás Mamá relacionado? y yo nacimos el mismo día. Sí, bueno, entonces fíjate que es un número fuerza que viene de tu abuela ya. Entonces tu abuela viene con la incertidumbre, viene generación en generación. Entonces lo que hay que observar, estoy hablando de las damas, ¿sí? El día de nacimiento es un pedido de la madre. Yo hablo de dos contextos dentro de esto. Cuando el número es cualquier número menos un 11 o un 22, denominados maestros, entonces es un pedido de la madre. Ahora, cuando el número es un 11 o un 22, ya es un legado. Ya la madre le pasó la tarea completa realizada y le dio una fuerza adicional para la persona. Ahora, las mamás pueden ver el día de nacimiento de sus hijos para poder ver y ayudar, obviamente, en la conciencia a desarrollar la tarea que le están pidiendo a los hijos. Entonces, lo que hay que hacer es muy sencillo. Se van a San Google, yo les llamo San Google, y ustedes van a buscar, ponen la palabrita arcano y van a poner el número del día de nacimiento. Entonces ahí le va a salir el aspecto positivo y negativo. La parte negativa del número es lo que falta desarrollar, que no se ha desarrollado, que está Es lo pendiente. que, eso lo buscamos y sabemos cuál Claro. es el aspecto, digamos, que le falta a nuestros hijos para poder Correcto. ayudarlos. Que le falta a ustedes como madre para que los hijos no tengan que Ah, hacer tarea perfecto. por Pero ustedes. yo me fijo el 28, que sería el mío, o me fijo el número El de de tu cada hijo, hijo mío para claro, acompañarlo en lo que claro, nos pasa. el de tu hijo, porque lo que estás dándole a tus hijos son Claro, distintas porciones de las tareas que no has desarrollado. Por ejemplo, perfecto. yo tengo mis hijos. Uno nació el día 17. Bueno, ya estoy hablando de que es un número luminoso que tiene que ver con el desarrollo del conocimiento. Yo me doy cuenta, me resistí a entrar a la universidad hasta los 40 años. Cuando empecé a estudiar en la universidad, hasta un doctorado obtuve y ahora me acabo de inscribir en la carrera de programación para seguir estudiando. Entonces, el hecho de estar desarrollando lo que le había pasado a mi hijo, en mi caso, no está en el día, sino en el año, porque el año representa al padre. Eso vamos a Claro, eso aclarar. te iba a decir, porque el día era de la mamá. Claro, el día de la mamá. Entonces, 17, por ejemplo, es la cuestión con el padre. En el caso mío tiene que ver con la creatividad, porque es el año 23, igual que tú. ¿No? Que él nació, por ejemplo, mi hijo nació en 1994, 23. Mi hija nació en 1990, el 19. El amor al propósito. Claro, ahora yo me estoy dedicando a mi propósito, entonces voy de alguna manera liberando. Mi otra hija nació en 1991, ¿sí? Entonces el 20. Entonces, ser juicioso, cosa que lo aprendí ahora, ya en la, ¿cómo le llaman ahora? Que recién te comentaba, Nada, estamos en la nuestra edad de cuarta, adulto mayor, recién aprendí a ser cauteloso. no, estamos en nuestra cuarta etapa de realización, Fernando. Estamos en la cuarta etapa de la realización. Además, sos un bebé recién nacido. Acordate de los mayas a partir de los 52. Gabriela dice, es un gran maestro en el camino de la luz y la toma de la conciencia. Alicia Ricotti, el día de mi nacimiento es 11. ¿Qué significa? Mi hija es un 22, dice otra persona. También los hijos que nacieron el 11, estoy sumando todos, así que claro, vos dijiste, ok. ¿Y qué pasa con los Perfecto, voy a 21, con los explicar. 11 y los 22? Bueno, acá tenemos, creo, si no mal no recuerdo, tres casos, ¿sí? 11 y 22. Bueno, Sí. son los días, son los únicos días, no hay un 33. Fíjate, el número 33 es un número maestro que es crístico. Ujú. Entonces, el alma crística no se puede venir a reencarnar, no sé si me explico, ya es crística. Entonces, hasta el 22 puede ser, pero por eso hay hasta el 31, no hay 33, ¿ves? Sí, Entonces, sí.
Entonces el 11 y el 22 como días, quiero explicar esto para que les quede clara a esta persona que acaban de decir que es 11 y 22. ¿Vamos? Porque yo en mi caso nací un 22, así que hablo desde el testimonio, ¿sí? Bueno, el tema es así. Lo primero, antes de hacer un entendimiento, lo que hay que poder observar y entender con mucha conciencia es qué implica el 2 para el caso de los 11, porque el 11 es el 2 en maestría. Por tanto, si yo no entiendo qué es el 2, no voy a ser maestro. Entonces, para los que están en el año en el que han nacido un día 11, lo que se le está pidiendo es que actúen con la maestría del 2, que es el 11, ¿sí? ¿Qué es esto? Significa dejarse llevar, entre otras cosas, por la intuición, porque la intuición es un proceso espiritual de comunicación que tiene nuestro ser interno con la conciencia nuestra en un presente constante. Es decir, aparece un impulso intuitivo y lo que sucede, por lo general, es que lo razonan, que es simplemente buscar una información de una experiencia del pasado para tomar decisiones. Es decir, la mente no está conectada con el aquí y ahora, pero el corazón sí. Entonces, cuando hay una intuición, seguirla a rajatabla, no analizarla nada. Porque si no, lo que va a suceder son dos cosas. Primero va a decir, ay, si hubiera hecho caso a mi corazonada. Y lo segundo, hacer un entendimiento que la intuición siempre es luminosa. Es decir, si siento que me va a pasar algo, eso es el ego infundiendo miedo en el corazón, nada que ver. ¿Vale? Entonces, la intuición es un proceso o un impulso que es siempre luminoso, pacífico y amoroso. Entonces, cuando aparece, ya sea para protegernos, ya sea para tomar decisiones o para lo que fuere, debe tomarse sin necesidad de razonarlo, un tema importante. Entonces, para poder hacer un entendimiento, hay que entender primero el número 2, porque el 2 es el número de la toma de decisiones, el número de la unificación, es el número de la mediación, es decir, que puedo observar un lado, el otro, y tomar decisiones coherentes, inteligentes, eso significa el número 2. Entonces ahí, Y en también, maestría, y también en la dualidad que me va a permitir trabajar en el 11, la dualidad de lo espiritual con lo económico, creo. claro. Perdón, pregunta. Horacio Pero dice, no, quiero aclarar ese tema porque hay una confusión en la numerología con respecto al 2 respecto a la dualidad. Te voy a explicar por qué. Porque el número 2 no representa la dualidad, porque arquetípicamente tiene que ver con la unificación. Entonces, en los principios llamados alquímicos, que ¿cómo le padre, llamaría? madre. Pero se llamaría principio de género, porque tiene que ver con lo masculino y lo femenino integrado, por eso es la unificación. En cambio, el Por otro eso principio se dije, llama principio de por eso polaridad, dije es padre, padre, madre, acá, sí. padre-madre, exactamente, exactamente. Entonces se llama principio de género, no es principio de dualidad. Porque si no, estaremos trabajando solo con una sola energía. Haz de cuenta, la luz y la sombra, en realidad es una sola energía, solo que es luz de un lado y ausencia de luz en el otro. Entonces, una sola naturaleza que tiene dos polaridades. Eso sería el principio de polaridad. En este caso, no, en este caso tenemos un género masculino, un género femenino, que en copulación, ¿sí? Que es la base primordial justamente de la sexualidad sagrada, que se traduce de alguna manera en magia, porque la magia es la copulación del hombre consciente con el universo a través de la mente. Así que Así es. es principio de género. Eso quería Bien. aclararlo, pero no ha sido para corregirlo, sino para No, aclararlo, no, no, porque no, no, hay no, porque algo que se en confunde. realidad, presta confusión muchas cosas que se leen y que se explican. Esto es una generalización de un modelo, ¿verdad? Pregunta Horacio. ¿Correcto? Horacio después dice, la intuición opera en el sistema auditivo sobre el diálogo interno. Pasa que Horacio es Me encanta, penelista, igual que me yo. encanta, me Entonces, encanta. está hablando de los sistemas representativos. La intuición opera entonces en el sistema auditivo sobre un diálogo interno, en el oído que opera, espera un cachito que se me fue, El en izquierdo, el oído que obviamente. opera a modo de complementar la percepción sonora.
Alicia dice, sos un genio Fernando, voy a seguir tu consejo del 11, gracias. Bueno, falta el Shepherd, 22, entonces falta para el sí, 22, porque no quedamos ahí. vamos al 22 y con eso ya vamos cerrando, lamentablemente, no lamentablemente, se nos ha Se pasado pasa el volando, tiempo, se así que pasa ya nos volando. Bueno, encontraremos en otro momento. el 22 es el número de la realización, porque viene el número 4. El número 4, para hacer un entendimiento del arquetipo, o si quieren, de la base primordial o de la idea genérica, el número, el 4 representa lo siguiente: la materia, la manifestación, tener claro qué se quiere y por sobre todo, como siempre insisto con todos mis estudiantes, es la disciplina. Ahora, explicar qué disciplina. La disciplina es la constancia y la persistencia, dos cosas. ¿Qué es la constancia? La constancia es un estado de ánimo alto que me permite hacer que lo que yo estoy repitiendo, que sería la persistencia, lo que repito, le dé un significado profundo. Entonces, cuando la constancia, que es emocional, y el acto repetitivo se unen, uno se disciplina. Por eso Swami Simananda, que es un autor de, no sé, 150 libros de yoga, dice: pensamiento genera acción, acción que se repite crea un hábito repetido crea un carácter, y hasta ahí tenemos que ir. El carácter es algo fijo. Por lo tanto, la disciplina se desarrolla cuando hay un carácter que viene de la repetitividad permanente y el enfoque permanente sobre aquello que quiero desarrollar y manifestar. Por lo tanto, el 4 viene a manifestar. Y una de las cosas fundamentales que hay que tener claro son dos cosas. El orden, hay que tener orden, si no, no hay disciplina. Y lo segundo, tener claro qué se quiere. Si no se tiene claro qué se quiere, es difícil. La gente en este mundo actual muy confundido, la gente sabe qué no quiere, no sabe qué quiere. Sí, 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 largamos la lamparita al ladino y la flota y sale un genio. El genio tiene un reloj así de grande, le dice: vamos, apura, apura, solo tiene 10 segundos porque hay una fila de gente que anda deseando también. Así que 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, salud, dinero y amor. Y sale una aspirina, le sale unas pocas monedas y le sale un perro porque no supo definir qué quiere, ¿vale? Entonces, es importante para el número 4, y que de ahí en maestría es el 22, tener esto en observación, poner orden, desde tender la cama apenas uno se levanta, todo, ¿sí? Orden, disciplina, que significa constancia y persistencia, y por supuesto, desarrollar una, no le llamo inteligencia, yo le llamo sabiduría emocional, no inteligencia emocional, sabiduría emocional para poder tener un espacio y tiempo de libertad emocional, que significa estabilidad. Es un tema fundamental. Cuando uno tiene estabilidad, está en un estado de gozo, de gratitud, es ahí donde empiezan a funcionar las cosas. Entonces, el estado del 22 implica conectarse con la gratitud, con el gozo, con el compartir, que son los puntos de partida de la abundancia de todo ser humano que desde el alma tiene los 22. Cuando yo lo empecé a practicar, de verdad, mis temas económicos, mi estabilidad emocional, todo cambió, todo cambió. Así que, Bien. Nati Neufel nos pregunta desde Misiones, ¿esta información se puede leer en el libro que dijiste al comienzo? ¿Nos podés mostrar de nuevo tu libro? Y si yo lo quiero comprar, ¿dónde lo compro? Y si quiero un número, y si quiero hacerme una atención con vos, ¿en dónde te encuentro? tanta pregunta. Miren, muy sencillo. Recuerden la frase Facultad de Paz. Le agregan .com y entran a la página facultaddepaz.com, y lo pueden encontrar de manera digital al libro, porque este libro lo publiqué ahora como unos 4 años atrás, y con el tema de la pandemia y hoy ya sabemos en Argentina actual que vivimos, en lo cual los insumos importados no aparecen, y hablé a la imprenta, a ver si lo pueden imprimir y me dijeron: mira, no hay insumos, en todo caso te aviso, así que lo hicimos virtual por ahora, hasta tanto se pueda generar de nuevo esos recursos Y de materiales. paso honramos la tala de los árboles. Por Bien, supuesto, entonces, facultaddepaz.com, ahí encuentro tu libro. Y ahí ahí también tengo donde sacar turno con vos. y bueno, que vaya directamente a mi Instagram, ¿sí? Y de ahí ya me contacta directamente, si no a Tu mi Facebook, Instagram, tu Fernando Daniel Instagram Facebook, es.
Fernando Daniel Instagram, Peiró. Fernando Daniel Peiró. Ok, muy bien. Así como Entonces, Mario, cualquier pero cosa, Peiró. esto queda acá grabado, así que acá pueden sacar de nuevo todos los datos, pueden hacerlo más despacito, tomando notas, pero ¿para qué voy a hacer todo eso si lo tengo al maestro en la fuente? Entonces, facultaddepaz.com para los libros de Fernando y para los turnos, Fernando Daniel Peiró. Fernando, Muchísimas gracias, muchísimas de verdad. gracias.